Así es, muchas gracias por la información, gracias a las tres, a Alan también y a Juan Esteban por la moderación. Las conferencias, como les repetí antes, y los certificados los pueden pedir en nuestro sistema de atención al cliente. Como ya sé que están ansiosos de ver la culminación del partido, sí, lo vamos a poner en pantalla. Así que les agradecemos mucho de nuevo. Un aplauso para ustedes mismos y para nuestros equipos de speakers. Y ahora sí vamos con la conclusión oficial del Congreso y les pedimos que quienes se queden acompañándonos en la conclusión del partido contra Colombia. Gracias por acompañarnos. De ciberseguridad, que es organizado por Global Forums. Nos pueden seguir en redes sociales precisamente como Global Forums para que conozcan nuestros diferentes congresos, eventos, simposios y seminarios que llevamos a cabo en el país. Esta edición es presentada por Microsoft y por la Universidad Fidelitas y es auspiciada por el Cyber Cluster de Costa Rica y por TrueTech. En este conversatorio número uno nos acompañan tres destacadas figuras de tres diferentes organizaciones y sectores. Tenemos a doña María Fernanda Reyes, bienvenida, gracias por estar con nosotros, quien es una destacada ingeniera en sistemas computacionales con una sólida trayectoria de varios años en el ámbito de la tecnología y la seguridad de la información. Su experiencia profesional ha sido fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de operaciones de seguridad en diversas organizaciones. A la par de doña María Fernanda está también Maga Macís, quien tiene una carrera que abarca más de 2 décadas en ámbitos asociados a ciberseguridad. Maga ha ocupado diversos roles en otras organizaciones antes de unirse a Granicus como directora de tecnología. Ha estado en HP, en IBM y en Microsoft también, abarcando desde ingeniería y gestión de proyectos hasta experiencia del cliente. Ella tiene una licenciatura en Derecho con especialización en tecnología legal y ciberseguridad y también se ha graduado en criminología y gestión empresarial. Para cerrar este panel tenemos también a don Esteban Aguilar Vargas, quien es fiscal coordinador de la Universidad de Cibercrimen del Ministerio Público. Él es abogado, máster en Derecho Penal, especialista en Derecho Informático y miembro del Grupo de Análisis de Criptomonedas del Hemisferio Occidental del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros cargos destacados. Es un funcionario destinado a la lucha contra el cibercrimen en el país, tiene vasta experiencia en el campo y es frecuente invitado a medios de comunicación y a simposios regionales asociados a los temas de ciberprotección a los usuarios. Eh, Les damos un cordial aplauso y un fuerte aplauso a los tres invitados de este primer panel. Gracias, Esteban. Gracias, Maga. Gracias, Fernanda. Y adelante, Juan Esteban, con la moderación, por favor. Gracias, eh, vamos a empezar con el resultado de amenazas cibernéticas en un mundo complejo igual, y ya hermanos de los sectores no podemos aportar completamente sofisticado, complejo, con ataques avanzados. Y entonces vamos a ir pensando un poco de ese ambiente. En Costa Rica, por ejemplo, hace poco una estadística muy importante sobre la incidencia de los últimos años, que nos mostraron un número que pasamos de los 1.290 denuncias, incidentes, en el 2020 a 5.200 en el 2021. O sea, más o menos 130% de incremento de estos incidentes, siendo la estafa informática quizás el más dañino, que provoca más pérdidas en algunos casos de estafas de miles de dólares, estafa de empleo, que está ya aquí va por aquí un poco al respecto. Y estamos enfrentando un escenario complejo. Entonces vamos a compartir, voy a iniciar con María Fernanda, entonces qué tendencias
Bueno, buenos días a todos. Ya tenemos conocimiento de que ransomware es una de las tácticas, ¿verdad? Que han sido muy constantes, han crecido y han sido muy sofisticadas últimamente. Desde el punto que mencionaron nuestros compañeros anteriormente de Microsoft, está el ransomware as a service, donde pues venden o entregan herramientas para que personas que tienen muy poco conocimiento puedan implementarlas y puedan hacer más los ataques, ¿verdad? Ahora, también se unen fuerzas entre ellos. Entonces, esto hace que los ataques sean mucho más satisfactorios y puedan ser más efectivos, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa acá? También está la parte de la extorsión, ¿verdad? Ya viene un poco más robusta, un poco más compresión a los diferentes atacantes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya no solamente esperan a que las personas se pongan a ver qué hacen, ¿verdad? Sino que ahora llaman, empiezan a hacerles mucho más presión y empiezan a llamar a las personas para que puedan pagar. Ahora, no solamente llaman, ¿verdad? Por obtener un beneficio propio, sino que ahora son mucho más específicos, ¿verdad? Van a entidades más fuertes económicamente. ¿Por qué? Porque ya saben que van a pagar mucho más de lo que ellos están pidiendo. Entonces, se encuentran esos tipos de fases, ¿verdad? En la parte de ransomware. Ahora, ¿qué podemos hacer incluso para poder, pues, ir mitigando? Pues existe la parte de concientización a las personas, ¿verdad? Entonces empezar a inculcarles cómo poder detectar y cómo no caer en ello. ¿Por qué? Porque si vos empezás a pagar, empezás a entregar, digamos, dinero para que ellos puedan recuperar, para que puedan recuperar los datos que les robaron, pues van a dejar una puerta bastante abierta. Ujú. Sí, gracias. Primeramente, buenos días a todos. Un placer estar por acá y muchísimas gracias por acompañarnos creo que es un excelente momento para que todos tengamos todavía más concientización. Respondiendo a la pregunta, Juan, una de las cosas importantes, y como lo mencionabas, es que cuando nosotros estamos al frente de una empresa o dentro de una empresa, lo último que se nos ocurre es pensar que las personas que están dentro de esta empresa tienen, ¿verdad?, algún tipo de pensamiento malicioso hacia lo que tiene que ver con los datos, con el funcionamiento. Generalmente, pues priva la buena voluntad y no pensamos eso. Sin embargo, no es precisamente la forma correcta y de ahí es donde los insiders han empezado a tomar muchísima fuerza. Nos dice McAfee que el 85% de las empresas han tenido ya ataques por insiders y que en esos insiders no necesariamente son empleados de la empresa o empleados, por decirlo de alguna forma, a tiempo completo. Entonces, cuando nosotros vemos las organizaciones, vamos a ir pensando desde las organizaciones más pequeñas a las más grandes. Cuando hablamos de las pequeñas, generalmente los pequeños empresarios no pensamos que esto nos puede ocurrir, porque decimos, no, pero si es muy pequeño, no voy a pagar esto porque, ¿para qué si al final no creo que vayan a robar mucho? Sin embargo, es comprobado que las pequeñas empresas tienen insiders tanto o más que las empresas grandes, que las corporaciones. Cuando nosotros vemos el comportamiento del insider o para poderlo definir, detectar, tenemos que primero entender la base de que no solamente es un empleado interno, puede ser un consultor, podría ser un proveedor, podría ser un contratista en alguna temática especial
e incluso los empleados, ¿verdad? Internos también. Entonces, cuando nosotros ya entendemos eso, podemos empezar a ver los comportamientos que tienen los insiders en las empresas, que es algo que yo considero, conforme a lo que uno va observando del comportamiento organizacional, no está siendo uno de los grandes fuertes. ¿Por qué? Porque no estamos viendo cuántas descargas hay de ciertos perfiles, no estamos seguros y bueno, pensando todavía si estamos hablando en pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? O incluso pymes, no hay un control de la red real como para saber, ¿verdad? Cuáles son las salidas y las entradas que vamos a tener dentro de la empresa. Por otro lado, la parte del onboarding y el offboarding es algo crítico que las empresas tienen que prestar atención porque muchas veces vamos de nuevo, incluso si les pasa a las grandes corporaciones, pues le puede pasar a las pequeñas empresas que vienen, los insiders están ahí, ya dejan de trabajar y por descuido interno queda el correo, queda todo y a veces pueden pasar meses y están ahí, que incluso cuando nosotros detectamos, ¿verdad? Cada uno de estos comportamientos, si hay descargas anómalas de datos, si una persona está empezando a tratar de acceder a datos o a información de un departamento al que no corresponde, entonces tenemos que empezar a crear ese checklist, ¿verdad? Con estas acciones para nosotros como como empresarios y como empresas, corporaciones, detectar a estos insiders de una forma temprana. Sí. Ajá. Sí. Y son diversos tipos de insiders, ¿verdad? Porque tenemos, como el que vos decís es el descuidado, el que de pronto no sabe que está haciendo un daño, ¿verdad? O un delito incluso en este caso, pero nada más pues borra la información u obtiene la información. Muchas veces creo que es importante incluso nosotros analizar si en algún momento de nuestras carreras hemos descargado un archivo por alguna razón en nuestras computadoras personales y a veces ni siquiera hay una intención maliciosa. Esa es la parte de descuidado. Si están los topos, ¿verdad? Que los conocidos topos son los que vienen y dicen, ok, voy a entrar a X empresa porque yo lo que quiero es obtener tal información. Entonces ahí es donde se empieza todavía a ser más complejo y a veces no entran directos a la empresa, sino como consultores, como proveedores y de pronto pues ya los tenemos inmersos dentro de la parte común de los insiders, que es el acceso privilegiado a datos por su rol. En respuesta a todo este crecimiento del potencial de los medios tecnológicos, el Ministerio Público hace un año que pide abrir la necesidades y escribir más de este año que ¿cómo ha sido la experiencia con el mecanismo? ¿Qué armas han tenido? Muchas gracias y buenos días, Juan. Buenos días también a todos los acá presentes y también agradecido con la organización por esta invitación. En efecto, recientemente, en marzo de este año, la Unidad de Cibercrimen cumple su primer aniversario. El Ministerio Público, de forma, creo yo, que responsable ante la respuesta innegable del crecimiento que tiene el cibercrimen, entonces decide ya generar una unidad en específico que venía trabajando de alguna forma desde hace 4 años para atrás. Esta pregunta, y usted me la hace dichosamente de forma personal, entonces yo puedo decir mi percepción de Esteban como persona y no Esteban como representante del Ministerio Público, es que en cuanto al trabajo que debemos de realizar dentro de la unidad, muchas veces ese panorama que nos ponía ahora don Hernando, de ese infierno, cuando se mezcla el tema entonces de tecnología y de atacantes, nosotros los fiscales los tenemos a ustedes, la gente técnica, la gente que labora en ciberseguridad, como Morgan Freeman, que también ahora lo decía don Hernando, a Diosito, que son ustedes un Diosito para nosotros, que nos vienen a proteger, nos vienen a ayudar a esos ofendidos o a ese usuario final. Y nosotros como fiscales, de la forma en la que aparecemos en ese panorama apocalíptico, es como un bombero. Y como un bombero no con una manguera, no con un extintor, sino muchas veces con un balde de agua.
Y así es como trabajamos realmente. Si bien nos hemos venido especializando, si bien tenemos retos bastante y sumamente relevantes ante lo cambiante que son los ataques cada vez más, y esto ustedes lo saben a la perfección. A mí me gusta más, de hecho, hablar de estos temas con ustedes, personal técnico, que con abogados, pero vos tenés la particularidad que sos ambas cosas, igual Maga también. Pero incluso, aunque nos especialicemos, aunque tratemos de educar a la población, cuando llegamos muchas veces con una cuestión, con una investigación muy técnica, frente a un juez que inclusive puede ser un doctor en derecho penal, cuando le empezás a comentar acerca de una inyección SQL, por ejemplo, le empezás a explicar cuestiones muy técnicas, de un pronto a otro, perdés el abogado que tenías, el juez que tenías, y se te convierte en Joe Biden en una conferencia de prensa. Lo perdiste ahí. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer muchos cambios. No solamente es capacitarnos nosotros a lo interno, no solamente de generar nosotros capacidades, que somos 6 fiscales, para que sepan, dentro de la unidad únicamente cubriendo todo el territorio de Costa Rica, que si bien es pequeño, genera bastante trabajo, pero hemos tenido la visión de no solamente quedarnos en el estrato policial y fiscal, que es lo natural en cuanto al abordaje de la investigación inicial de los delitos, sino también ir escalando en la organización. Y entonces ya hemos cubierto, dichosamente, y puedo decir con todo orgullo, a todos los jueces del país, de la etapa de investigación y de la etapa preliminar, a todos los jueces de tribunal, todos los jueces que resuelven finalmente el proceso, a todos los jueces superiores de apelación y a los letrados y magistrados también de nuestro país en relación a cibercrimen, en relación a evidencia digital y a uso de criptoactivos con fines delictivos. Ha sido una tarea bastante importante. No obstante, aunque ya hayamos cubierto al menos esos espacios, sabemos que por delante tenemos que continuar, tenemos que seguir con esa tarea, formándonos nosotros y a la vez seguir formando personas, y evidentemente con el reto de que pese a ese tiempo que demoramos haciendo formación, los delincuentes siguen actuando y por ende siguen ingresando también causas. que usted para dar cuenta de esas particularidades delincuenciales, no sé todo, parte que necesita para que están los expertos, pero esa modalidad delincuencial es una etapa de cero, de forma, los dineros actuales quienes están como operan, normalmente desde el punto de vista de ingeniería social, de la criminal, etc. Entonces, un poco Perfecto, no, con esto nosotros tenemos, particularmente con el tema de los ataques BEC, ustedes todos saben cómo funciona un ataque BEC. En materia penal, a la hora de investigar un evento de compromiso informático, tenemos que traducirlo y darle una figura penal. La figura en la que hemos encajado un ataque BEC es específicamente en un delito de estafa, no en el de estafa informática, sino en el de estafa. Y tenemos que ir acreditando cada uno de los pasos que hizo ese atacante a la hora de defraudar o de engañar a determinada empresa. A lo que difícilmente podemos llegar, y es bastante complicado, y ustedes no me dejarán mentir porque saben que estamos investigando a sus contrapartes, a personas que también tienen un amplio conocimiento técnico, que van a tomar los mecanismos tecnológicos adecuados para cubrir su rastro y cubrir también el sitio donde se ubican. Entonces ahí desde VPNs, proxies, la red Tor, como veíamos anteriormente, máquinas virtuales, infinidad de opciones. Muchas veces el punto de compromiso es complicado de poder acreditar. Sabemos, sí, que muy probablemente el vector inicial de compromiso sea un ataque de phishing, como pasa en la mayoría de delincuencias. No obstante, la cuestión de la ingeniería social es bastante importante. Estos delincuentes se valen de eso, del estudio constante y previo que hacen de sus víctimas, de la empresa, y mucho va entonces de la mano de lo que nos decía anteriormente Maga, que es debido precisamente a el tema de la poca educación digital, de la poca educación. Se invierte muchísimo en personal técnico, se invierte mucho en juguetes, en herramientas y demás, pero al personal muchas veces no se le educa. Y el punto entonces de compromiso, ya focalizado o doméstico en nuestro país, en las empresas, muchas veces son empleados, son miembros de la organización que facilitan algún dato adicional, y que además cuando ya se remite el ataque, lamentablemente por esa poca educación no despliega el nombre completo del remitente del correo, en donde muchas veces es un correo bastante similar, ha cambiado en unas dos palabras, letras, perdón, o números inclusive también, y no le llama tampoco, y para mí eso es inconcebible, pero los ofendidos y las personas no dejan de ser eso, no dejan de ser personas, y entonces siguen cayendo pues en engaño, les cambian de un pronto a otro la cuenta bancaria en la cual siempre se han realizado las transacciones, y remite los fondos evidentemente a la cuenta que ha de previo generado el atacante.
Esos flujos de dinero, el generar una estrategia de investigación, por ejemplo, la técnica follow the money, seguir el dinero, es evidente y necesario en este tipo de investigaciones, resulta también sumamente complejo porque hemos podido determinar en las causas que se denuncian, porque no todas las personas denuncian, que los movimientos se remiten a cuentas en Asia, muchas veces en Singapur, o a países con los cuales Costa Rica no posee ningún acuerdo ni bilateral ni multilateral para obtención de prueba, y ahí entonces se genera eventualmente un problema. La estrategia que hemos nosotros tomado es dejarlo en el estrato policial, que es de más fácil comunicación, trabajarlo por medio de la red de Interpol, en donde se da una comunicación bastante rápida, y poder entonces buscar a los homólogos de esos compañeros de Interpol en Singapur y que ellos eventualmente realicen el congelamiento de esos fondos. No obstante, no en todas las oportunidades, y me atrevo a decir que en la minoría de los casos es ello factible porque las personas es hasta tiempo después que se enteran que lamentablemente han sido víctimas de este delito. O que hemos visto mucho esto, Singapur, hemos visto flujos de dinero hacia Estados Unidos como puente, ya que posteriormente las cuentas que suben hacia Estados Unidos posteriormente se remiten a países del centro africano, por ejemplo, hacia Nigeria se mueve mucho dinero, y también con ellos pues tenemos evidentemente problemas para poder gestionar prueba para nuestros procesos. Eh, teletrabajo, ya complejo, esas fronteras de identificación, elementos de seguridad, llegan el teletrabajo, llegan el negocio, ¿qué medidas puede tomar la Comisión para hacerse con los partidos de una posibilidad de que puede tener Bueno, yo considero que hay varias medidas, ¿verdad? Que se pueden tomar. Una de esas, más que todo con el efecto del ransomware, es pues optar por las copias de seguridad, ¿verdad? Eh, Obviamente, guardarlas en un lugar bastante seguro, pero que ese lugar no esté expuesto a una red principal, porque si no vamos a estar exactamente lo mismo. Yo tenía ahí una anécdota que me sucedió en una de esas experiencias que tuve hace mucho tiempo. Un sector utilizaba en ese entonces las cintas de copia de seguridad, pero agarraban y las guardaban en una habitación con llave. Y después de ahí, a la semana, iban y las llevaban a un sector para mantenerlas, para hacer el respaldo, ¿verdad? Entonces me da mucha gracia porque en ese entonces yo digo, pucha, no había tanta concientización al respecto, ¿verdad? De qué tan grave es mantener unas copias de seguridad de esa manera, donde cualquier persona puede simplemente llegar y abrir la puerta y llevarse todo lo que esté en ese lugar porque lo dejaban, digo, una semana completo y eran cintas todos los días. Ahora, está bien hacer las copias de seguridad, pero también hay que pensar en si nosotros constantemente las estamos testeando. ¿Para qué? Para confirmar de que realmente el respaldo va a ser efectivo en el momento en el que realmente suceden los hechos. Ahora, ¿qué pasa? Vos dijiste ahorita con el sistema el working from home, bueno, trabajar desde la casa y demás, pues obviamente los atacantes van a estar intentando o van a estar viendo de que las personas no van a tener la seguridad que usualmente nosotros normalmente tendríamos en una organización por los diferentes factores que existen. Ahora, existen también los sistemas móviles. Al estar uno desde la casa, pues tiene mucho más manejo de información, hacemos transacciones, estamos pues constantemente metiendo credenciales, ¿verdad? En los diferentes sistemas. Ahora, qué otra forma podemos utilizar? Pues lo que ya mencionaron nuestros compañeros, concientización al empleado. Ahora, todo va a partir del ejemplo de nosotros. Nosotros como del Departamento de Ciberseguridad, pues nosotros tenemos que dar el ejemplo y aplicar esas medidas, ¿verdad? Para que los demás comiencen a utilizarlo. Ahora, todo esto sucede por un simple error humano, ¿verdad? Empezamos a darle clic a cualquier link que nosotros veamos,
creemos que los correos realmente de un banco o de alguna otra entidad son legítimos, que nos estén pidiendo PINs o nos estén pidiendo contraseñas o nos estén pidiendo algo, nada más lo toman como que realmente es legítimo, nada más porque viene de un banco, por decir algo. Entonces, esa sería la forma de empezar a crear simulaciones. Creo que la mayoría de las organizaciones actualmente tiene un sistema de awareness, digamos, de concientización para los empleados, donde nosotros podemos no solamente hacer pequeños entrenamientos, donde les enseñamos a ellos cómo identificar esos pequeños factores que nos indiquen que realmente ese correo no es legítimo. Por ejemplo, bueno, anteriormente nos enseñaron cuántas personas pueden responder a un correo simplemente porque para poderse ganar algo gratis, ya sea dando clic, contestando o a veces ni siquiera lo reportan, que eso es otro error, ¿verdad? Simplemente lo dejan ahí y ya, ahí murió el asunto, sino que empezar, ¿verdad? De que si vos ves algo que no está bien, sí, repórtalo, ¿verdad? Ya sea dándole clic al icono que normalmente todos los navegadores tienen o los correos tienen, o ya sea que nosotros tengamos pues un equipo especializado para que pueda hacer el análisis respectivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si vos no lo reportás, posiblemente otras personas lo tengan también en su bandeja, empiezan a crear una cadena, puede haber gente que realmente le dé clic, puede haber gente que le responda, pero si vos no lo haces, pues ninguna persona o ningún analista, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que realmente ese correo anda por el resto de las organizaciones. Sí, sí, sí. Entonces, nada, para este tema, los profesionales de seguridad, teniendo en cuenta que la necesidad de la persona, vida, vamos que tenemos que decir que la necesidad de la persona, ahora que la lista, todas las herramientas, que ya el tema de la persona, que ya hacen el factor humano, que sabe que cada tecnología en España decía que el humano es el mismo que se necesita que nosotros ya está desactualizado y no se actualiza los humanos. Ya tenemos todo, en ese aspecto para el humano. Sí, acá yo creo que a mí me encanta siempre traer la analogía de cuando nosotros somos niños o los que ya somos padres, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que repetirles a nuestros hijos una instrucción o decirles, no, eso no se hace? O tenemos que explicarles, ¿verdad? Mira, si vos vas por la calle, no andes con el celular. Y también preguntémonos, ¿cuántos de nosotros sí andamos aún con el celular, ¿verdad? En las aceras y en las calles. Entonces, cuando yo veo todo ese análisis de nosotros como humanos, de nuestro comportamiento, entonces lo traslado a cómo lo vamos a manejar ahora ya en el mundo de la tecnología. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando pensamos en el qué vamos a hacer, sí vamos a retomar y probablemente todo el día de hoy vamos a escuchar concientización, educación, y puede que haya un punto incluso hasta que, de verdad, los que están acá presentes y uno diga, ay, pero en serio, o sea, eso será lo único. No es lo único, pero es lo más importante por la misma razón de la analogía que acabo de hacer. Si nosotros no le enseñamos a nuestros niños, adolescentes, ciertos patrones de formas repetidas, simplemente lo van a dejar ir con el tiempo. Es lo mismo con todos nosotros. Si nosotros no tenemos una concientización continua, si no tenemos un liderazgo fuerte que nos diga, ok, esto es lo que podemos hacer y esto es lo que podría suceder si no lo hacemos, ¿verdad? Porque también ahí viene un poco ya más también la gerencia del cambio, incluso, porque el tema de la ciberseguridad y la tecnología va mucho más allá de solo las herramientas que utilicemos. Y es súper importante conocer las herramientas, las diferentes infraestructuras y demás, pero ¿qué es lo que ocurre? Como todo esto día a día está cambiando, nosotros como humanos nos vamos quedando rezagados. Si no leemos, ¿verdad? Porque incluso ya sabemos de los estudios de cuántas veces, cuántos libros leemos todos en el año. Entonces, esa parte de la educación viene siendo clave. Ahora hay otra cosa ya o otro tema adicional que tenemos que traer a colación y es la cultura organizacional, la parte de la ética. ¿Por qué? Porque si nosotros solo educamos y solo traemos la conciencia al personal, pero no tenemos ese arraigo
a la empresa y ese respeto, ¿verdad? Por las labores que uno hace, por la ética profesional como tal, entonces vamos a vernos en situaciones en las cuales ya las personas se preguntan, ay no, pero ¿y qué tiene que, por ejemplo, ¿verdad? Alguna de las empresas en las que trabajé que son muy grandes, entonces dando solo un ejemplo, no que ocurrió, pero qué sé yo, IBM, que entonces digamos, mira, un empleado puede decir, ay, pero ¿qué tiene de malo que yo me guarde las cuentas, los nombres de las cuentas que maneja IBM? Si ellos son una empresa muy grande. Y aquí viene la parte de ética. No es solamente la concientización, sino que los líderes, las empresas tienen que empezar a ver cómo creamos ese sentimiento de pertenencia, de ética y de respeto, porque aunque suena algo muy básico, no es tan básico. Entonces, ahí vemos dónde pasan, ¿verdad? Todo esto de los insiders y que por error vienen y el descuido y demás. Y me gustaría agregar también en la parte del trabajo remoto, para dar un poco como de la parte de la compañera María, cuando nosotros estamos en trabajo remoto, sí, hay herramientas que nos permiten, ¿verdad? Como limitar un poquito los accesos para que podamos tener una mayor seguridad. Sin embargo, aquí vamos de nuevo a la gente. ¿Por qué? Porque si no tenemos un líder o un equipo fuerte que nos diga, mira, trata de tener cuidado si estás trabajando en un restaurante, no estés con información confidencial y la gente atrás, un montón de personas, no sabes quién está ahí, no sabes quién puede pasar por el hombro y echar una ojeadita, como decimos a lo buen tico, ¿verdad? Y tal vez algo le llamó la atención o un contacto. Entonces, todo este tipo de concientización, detalles tan pequeños que suenan como básicos o como muy rutinarios, son las cosas que como organización se tienen que tomar fuerte para la parte, ¿verdad?, del factor humano. Parte de una etapa de una chica de dinámica, siempre para otras personas, pasa el tiempo y a los 3 años se llaman el mismo modelo de ataque y el mismo estado. Luego de los capacitados, y hace 3 años cuando se dio la etapa. Y la dinámica que ha estado muy buena, pero no vamos a continuar con la capacitación, se quedó en capacitación. Entonces, ni siquiera sabía que los habían estado de 1 año antes de la escuela. Entonces, cada 6 meses, cada año, discutir con ese tema para evitar que se desactualice. Yo creo que si personal nuevo en Chile, ya diría. Ahí tal vez para agregar un toquecito, creo que Maga dijo algo muy importante y fue el proceso de onboarding y offboarding, ¿verdad? El proceso de onboarding, estar seguros de que a la persona se les da los accesos correctos, ¿verdad? A veces pasa que de la nada una persona tiene accesos que no debería de tener, por ejemplo, accesos a administradores, no todo el mundo debería de tenerlos, dependiendo de su rol. Ahora, ¿qué pasa con el onboarding? Hay algo que honestamente a mí por experiencia no me ha parecido desde mi perspectiva y es darle permiso al empleado de que saque la información personal que tiene de su computadora. Ahora, tenemos la oportunidad de que tenemos diferentes sistemas que pueden detectar infiltración de información confidencial, pero le estamos dejando una puerta de que la persona saque información de la computadora que le pertenezca, ya sea por medio de correo o a través de otros dispositivos. Entonces, más bien deberíamos de tratar de que ese proceso no exista, de si es offboarding, ya, usted nada más entrega la máquina con lo que tiene, úsela para lo que realmente es, porque actualmente incluso hasta eso, usamos las computadoras para nuestras cosas personales. He visto cuando estaba en la universidad, por ejemplo, muchachos, chicos que en ese momento trabajaban y les daban su computadora personal de trabajo y iban a la universidad y la utilizaban para las clases regulares, la utilizaban como si fuera su computadora personal cuando realmente no era así. Ya existe como claro, está la guía establecido Sí. que la persona no puede renunciar a sus derechos fundamentales. Entonces, hay que saber gestionar eso y ser mínimamente tolerante con algunas cosas para no evitar el tema de la que es un tema muy interesante. Voy a cambiar un poco la perspectiva con Esteban entonces ahora, y es que en Estados Unidos la Oficina de Control de Activos Extranjeros, después del foro de 2021, emitió un comunicado donde advirtió a las empresas y organizaciones que podrían ser sancionadas entidades financieras, consultores de bioseguridad, que se prestaran o facilitaran el paso del rescate de información en caso de ransomware.
y la razón es incompleta. Porque se puede considerar patrocinio de actividades relacionadas con el perfil, el narcotráfico, lavado de activos, y por ende hay una cadena de actores en ese pago necesario que podrían ser sancionados. ¿Por qué? Porque hay grupos de terroristas que están vinculados a los delitos. Estos no están en esta guerra, sino que es fuerte actividad terrorista. En Costa Rica tiene una política, ustedes que han hablado al respecto, ¿qué pasaría en este caso? Gracias, Juan, porque es muy buena consulta esta. Vamos a ver, si nosotros nos centramos y nos dedicamos en función de abogados a revisar la legislación y si hay alguna norma expresa que obligue a no proceder con el pago, eventualmente en rescate de ransomware, no lo vamos a encontrar. Entonces es más un tema acerca de recomendación. Lo damos como una recomendación, la posición de la oficina de la cual yo estoy a cargo, de la unidad de cibercrimen, de acuerdo a la formación que precisamente hemos recibido en relación al tema de la investigación de ransomware, en tema de la trazabilidad de criptoactivos, es no pagar. Es no pagar precisamente en virtud de que el hecho de cancelar un rescate de un ransomware muchas veces lo que puede hacer es alentar y que esta delincuencia continúe. De hecho, esto es mucho de la posición de otras fuerzas del orden también a nivel internacional. Eh, lo que pasa es que evidentemente nosotros conocemos también parte de la cifra negra reputacional, hay mucho tema que no se denuncia en relación al tema de ransomware. También hay muchas empresas y hay muchos individuos que ocupan una puesta en marcha nuevamente de las operaciones y es eventualmente entendible esta cuestión. Nosotros, como les digo, la recomendación es no pagar, no obstante, si deciden hacerlo, es una decisión que tienen que tomar en conjunto. Lo correcto es, ante un ataque de ransomware, generar una mesa de atención con las personas que tienen la capacidad de ser primeramente mandos y de tomar decisiones. Ahí involucrar eventualmente a el CEO de la compañía, al abogado, involucren al abogado también, pues, no solamente para que estorbe, sino para que también tome decisiones y dé recomendaciones adecuadas, evidentemente a la persona respondiente de seguridad informática, para que se tome la decisión, porque hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, no todas las organizaciones son iguales. Eventualmente puede ser que ustedes tengan relación o que tengan, o que sean eventualmente inclusive un brazo de una corporación internacional y por directiva OFAC puede eventualmente generar un problema el tema del pago de un rescate si hay relaciones con empresas en Estados Unidos, precisamente porque allá sí se es muy cauteloso respecto a este tema. Independientemente, esto, lo que decía ahora Maga, de que hay que decirle un montón de veces a los chiquitos las cosas, aquí también entonces yo me pongo como papá y muchas veces a ustedes les damos esa recomendación, les decimos y ustedes hacen lo contrario. Está bien. Si lo hacen, independientemente de la decisión que tomen, si están en presencia el primer contacto que hacen los ciberatacantes, si ya decidieron cancelar, lo correcto y lo que yo les pido de favor es que presenten la denuncia, que presenten la denuncia, esto específicamente para nosotros poder dar entonces impulso de investigación a ese evento. Y en efecto, mucha de esta investigación muy probable no se pueda cobijar por nuestra parte, porque el ataque generalmente no es doméstico, sino que es desde el exterior. Ya hablaron ampliamente del ransomware as a service, pero entonces tenemos redes de trabajo que nos permitiría poder contactar a compañeros de países evidentemente más capaces que podrían dar persecución a estas estructuras de crimen organizado, porque a final de cuentas pues son estos. Y de nuestra parte, nosotros te contamos ya con personal capacitado y contamos con la herramienta, no directamente nosotros, sino que nos la facilita el Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder dar trazabilidad en caso de que se hayan cancelado, porque estos pagos son evidentemente en criptoactivos. Entonces cuenten con nosotros para eso. Primero el consejo, ¿verdad? Por favor, de no cancelar, y si lo hacen, pues nos buscan y nosotros con todo gusto tratamos de colaborar lo más pronto posible. Bien. Implantación de identidad a nivel corporativo. Es una pregunta para Mara y en un mundo donde estamos reuniendo de manera virtual, incluso por una vez luego las puertas de trabajo y son empresas mexicanas tienen una personal rica, ¿qué hacemos con los líderes? ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones hay? Obviamente, a nivel técnico, hay una recomendación, pero a nivel personal, de procesos de programación, ¿qué podemos hacer para evitar estas implantaciones de o de
también para atacar, bueno, para la constitución, que viera. Bueno, de antemano, creo que es inevitable, ¿verdad? Que eso suceda, pero creo que lo que se puede hacer es, pues, crear canales seguros, ¿verdad? Donde las personas puedan ir a validar la información que realmente están viendo, ya sea por llamadas o correos específicos, o incluso hasta he visto que las mismas páginas de las organizaciones tienen una sección específica donde ponen, digamos, no sé, eh, un phishing que anda actualmente. Esto, si ven este tipo de template parecido o les llega este tipo de información, repórtelo a tales contactos. También existe la otra opción de, eh, pues, si te llaman, ¿verdad? Por ejemplo, usualmente eso es lo más común y creo que sigue constantemente, de que te llaman por teléfono o te contactan ya sea por chat. Porque ahorita es muy común que te contacten cualquier tipo de entidad por WhatsApp, ¿verdad? Ya sea para brindar un servicio o hacer algún tipo de consulta. Entonces se puede camuflar mucho la parte de un soporte técnico, ¿verdad? Que te pueden llamar y te pueden decir, mira, te contacto porque soy parte de IT y ocupo que me ayudes con eso. Entonces, eso se ha visto mucho, la parte donde ellos obtienen información, y aquí entra mucho la parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pueden obtener la suplantación no solo a nivel de apariencia de una página web, sino que pueden obtener la parte de voz, ¿verdad? Actualmente incluso han habido ataques a nivel de Zoom, a nivel de Teams, a nivel de Google Meet, donde usted perfectamente puede estar sentado hablando con supuestamente el CEO o algún director, algún VP, y resulta ser que no, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora también las empresas, perfectamente apenas se den cuenta de que anda alguna información que no es coherente, que no es cierto, pues empezar a tomar las medidas de poder retractar ese tipo de información y decirles, mira, no, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque puede haber incluso hasta que los mismos usuarios, los mismos clientes, proveedores, stakeholders, empiezan a echar marcha atrás con algún tipo de plan, o los mismos usuarios o los mismos empleados de las corporaciones empiezan a decir, ah, mira, no, tengo que irme de aquí. Entonces empiezan a haber eh, renuncias masivas y movimientos que ni deberían de estar sucediendo nada más por una información que no fue correcta. Sí, creo que ahora estamos enfrentándonos como a nuevas realidades casi que diariamente. Y la inteligencia artificial viene a ser tanto algo positivo como algo que podría ser no tan positivo. Y cuando nosotros vemos esto y entendiendo, ¿verdad? Toda la parte de la desinformación, de los deepfakes, vamos viendo que la inteligencia artificial va a superponer toda esta información para que haya creación de audiovisuales, para que la gente se confunda. Entonces yo incluso a veces me pregunto, ¿qué va a ocurrir en el momento que ya yo vea pues a Juan Durango en una videoconferencia? ¿Y cómo voy a estar segura si realmente es Juan Durango? ¿Cuántas fotos hemos visto últimamente creadas por inteligencia artificial que aún se puede, si uno es como bien cuidadoso, se puede detectar? Pero eso quizás porque estamos en tecnología y entonces lo detectamos, pero yo me pregunto si yo voy y le muestro esto a mi papá o a mi tía o a los colegios. Todavía ya los chicos están como muy inmersos en esta nueva etapa, pero entonces ahí donde vemos el peligro, la peligrosidad del poco control que podemos tener de ello por ahora, la poca regulación, porque incluso España está todavía en proceso de regulación con respecto a lo que es los deepfakes y cómo estas, ¿verdad? Estas personas aparecen y se ven como si fuera este ser real. Y cómo nosotros tenemos que ir definiendo, ¿verdad? Dentro de todo esto, las empresas tenemos que ir innovándonos con ello, que creo, considero muchas ya están en eso, sin embargo, no todas, y dentro de eso ya va a tener que haber un departamento especializado que pueda identificar las imágenes como tal, el contenido. Ya tenemos, pues, ¿verdad? Content managers y todo lo que existe en términos de rol, pero estamos hablando más especializado en términos de entender si esos movimientos son humanos, por ejemplo, si esto, lo que se está diciendo, si esa voz es la voz de verdad de esa persona en ese momento o es una voz que se replicó con inteligencia artificial. Y vienen unos ejemplos de esto. Yo no sé si todos escucharon, ¿verdad? El famoso esa noticia de Keylor Navas y demás. A mí me hacía en cierta manera gracia, pero a la vez yo decía,
¿cómo sabe uno? ¿Cómo lo comprueba? Que a veces decía gente, no, es que es inteligencia artificial, no es Keylor Navas, no. Entonces uno se queda pensando y dice, ok, pero entonces ahora, ¿cómo procedemos? ¿Cómo, o sea, cuál es la complejidad de llegar a probar esto? Y de ahí es donde viene también la necesidad de mucho recurso humano en el área de seguridad, que creo que es parte de lo que todavía nos falta. Nos falta gente que se siente inmersa en esta área, que se especialice en todas las distintas áreas, porque uno no puede ser especialista en general, tiene que buscar algo para poder ayudar, ¿verdad? Puede tener el conocimiento general, pero vienen tantas áreas y tantas cosas que yo creo que va a llegar a ser un poco inmanejable si nosotros no nos ponemos como en el corriente y la rapidez con la que ¿verdad? La tecnología se va moviendo. Y el otro ejemplo es el presidente de Ucrania, ¿verdad? Este famoso, el que se rendía ante Rusia con la guerra. Entonces ahí de nuevo vamos a lo mismo. Cuando vemos el video, cuando vemos la información, quedamos como con este sinsabor de cuáles son las regulaciones que realmente están ahí, que sí se están trabajando. No es como que no estén trabajando o esto se esté omitiendo 100%, pero entonces ahora técnicamente, ¿qué tan veraz puedo yo realmente verificarlo? Y pues para prevenirlo, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener que devolvernos al MFA, a tener EDRs, a que de verdad no sea ya solamente esa barrera técnica, esos firewalls, sino que además todo el personal tenga ese conocimiento como si fuera algo básico. Pero no sé, de cooperación con reglas en otros países, cuáles son los instrumentos que ustedes aplican trabajo para este tipo de cooperación, cómo se llama el procedimiento de Ok, nosotros el principal instrumento que tenemos en relación al tema de cibercrimen y al tema de evidencia digital, que es transversal a cualquier otro delito, en todos los demás delitos también hay de por medio de evidencia digital, porque los delincuentes, los atacantes son personas como ustedes y como yo, que utilizan teléfono, que utilizan correo, que utilizan redes sociales. Entonces se hace por medio principalmente del Convenio de Budapest, del cual Costa Rica forma parte desde el año 2017 y de hecho ya se presentó un segundo protocolo adicional que se firmó también por Costa Rica y que estamos tratando de impulsar en conjunto con la Cancillería para que se ratifique el mismo también. Obstante, esto sabemos lleva pues tiempo. Hacemos uso de este en el tanto el país en donde creemos se encuentran los elementos de prueba también forme parte del convenio. De lo contrario, habría que hacer uso de alguna otra herramienta más antigua, de convenios ya sean bilaterales o multilaterales. Multilaterales, eventualmente podríamos utilizar el Código de Palermo, entre otros, eventualmente, verificando, a ver, va mucho a depender de la relación y de la ratificación que haya en ese otro pues, país parte. Permite no únicamente solicitar información o solicitar data informática, sino también, como les digo, con que el caso sea un evento informático, un ciberdelito como tal, podríamos también inclusive solicitar evidentemente evidencia de carácter material, podríamos coordinar temas también de la detención de las personas, eventualmente de procesarlas en el país o eventualmente buscar la extradición a nuestro territorio nacional. Tienen diferentes componentes de este tipo de convenios internacionales. creo que ustedes tuvieron preguntas de la existencia de la atención de enfermedades de seguridad, es decir, España, por ejemplo, Totalmente, no sé si ya estará por acá, pero con José Ramiro, es comunicación totalmente directa. Nosotros trabajamos mucho de la mano con ellos, desde la recepción de información, eventualmente, o inclusive también asuntos que una vez hecha la revisión no puede corresponder o no corresponde por tema de tipicidad, por tema de valoración a un delito de carácter informático, eventualmente puede ser un evento y podría entonces investigarse en sede administrativa o realizarse algún trabajo por parte concretamente del ente rector, en este caso de MISID. Entonces realizamos comunicación directa y no solamente en la atención eventualmente de eventos, sino también en temas de cooperación hacia otras instituciones y hacia otros entes. De la mano de MISID, de la mano de este CRSC, también trabajamos mucho el tema preventivo. De hecho, somos la única unidad del Ministerio Público que tiene labor preventiva y lo hacemos en asocio también pues con ellos. En tu experiencia, la mujer que vive en el mar, actividad real la alcanzar fuentes de realidad que por ejemplo países similares, los casos de importancia, presentan cómo ha habido cambios al respecto.
Claro, las mujeres, decía al inicio, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho esa pregunta porque creo que en el ámbito de la tecnología, todos y todas los que estamos acá sabemos que siempre había menos cantidad de mujeres dentro de, ¿verdad? De toda esta área. Incluso yo recuerdo cuando a los 20 años yo empecé a ser supervisora en HP y eran solo hombres y yo estaba súper asustada porque tenía 20 años, no había ningún tipo de ayuda de nadie. Y yo dije, bueno, aquí voy al agua. Ahora hay una gran diferencia. Por ejemplo, hay una iniciativa del clúster de ciberseguridad de la cual formo parte y el clúster ha sido una gran ayuda para las mujeres en términos de tecnología que se llama No Woman, No Panel. Entonces, ahí cuando nosotros vamos viendo esas iniciativas, vamos viendo los roles que se abren, estamos viendo que hay una gran apertura ahora para que las mujeres formen parte de igual manera en conjunto con los hombres. Desde mi punto de vista, ahora la diversidad siempre ha sido importante, pero el hecho de que ahora le presten mucha más atención ha abierto o ha eliminado estas barreras en términos de contrataciones, ¿verdad? De personal y que se ha creado más confianza. Yo veía y tal vez uno no se atreve a decir esto o mucha gente no se atreve, yo me voy a atrever, espero que todo bien, pero lo que pasaba muchas veces es que había desconfianza con respecto a la parte del género femenino y el verdadero conocimiento en la tecnología. Entonces, ¿qué pasaba? Uno llegaba a un salón y tal vez hablaba de un tema meramente técnico y entonces de una vez había como un rechazo. Y así es como, y yo creo que si le preguntamos a muchas mujeres dentro de este salón, muy probablemente en algún momento sintieron ese rechazo como de, no estoy tan seguro si sabes, y porque era un ambiente mucho más de hombres, que no es culpa ni de los hombres, quiero aclarar eso, es realmente porque así se dio el flujo a través del tiempo y ahora hay muchísima más apertura para CISO, de hecho viene un congreso CISO Latam aquí en Costa Rica. Hay muchísima más apertura para roles de directores en tecnología. Ya ahora vemos muchas más mujeres también creando empresas que tienen relación con tecnología, con ciberseguridad. Esa brecha yo creo que se está haciendo más pequeña. Todavía tenemos trabajo que hacer, pero no tanto por la diversidad e inclusión, sino porque nosotras mismas como mujeres y ustedes, nuestros compañeros hombres, debemos empezar a impulsar a quienes conocemos apoyar, porque también a veces tenemos esto, ¿verdad? De que no apoyamos tanto este crecimiento, pero sí podemos hacerlo todos juntos, incluso en los colegios. Ahora, ¿verdad? Por ejemplo, el técnico este de Don Bosco tiene un técnico en ciberseguridad y muchas chicas están interesadas y ahí es donde vamos creciendo y eliminando esta brecha. Porque hay personas que se dedican a buscar vulnerabilidades en las empresas y esperan recibir una recompensa monetaria a los que trabajan en estas vulnerabilidades, siendo que no es gente que trabaja en la empresa que se dedica a la seguridad. Y, caso contrario, que la empresa no les pague la recompensa que ellos piden, que va a ser toda la vulnerabilidad, deciden vender una vulneración a un tercero o revelarla al público para la empresa. En este caso, es mejor pagarle a la persona que espera la recompensa o arriesgarse a que la vulnerabilidad no tenga prioridad antes de que la empresa. Ok, buenísima esa pregunta. No, no, vamos a ver, ojalá que denuncien también esos asuntos, porque entonces me emociona poner en práctica lo que hemos venido nosotros, pues capacitándonos a nivel internacional. Lo primero, ¿verdad? Es casi que de inmediato, recibido ese contacto, es un contacto malicioso en todo caso, de inmediato comunicarse también con las autoridades, en este caso con el OIJ, interponer la respectiva denuncia, y nosotros podríamos realizar un trabajo técnico operativo simultáneo. Entonces, esto es claro de una extorsión del párrafo segundo, de hecho, del Código Penal. Y entonces, ante esa petición que se hace de dinero con la intención de no publicar esa vulnerabilidad o no compartirla, nosotros entonces podríamos empezar a gestionar obtención de evidencia digital, como sería el contacto, buscar el medio de contacto, si fue por correo electrónico, si fue por medios telefónicos, entonces verificar con el proveedor del servicio también y eventualmente operativizar, minimizando entonces el riesgo de que la información sea transmitida por parte de ese atacante y evidentemente decomisando todos los insumos tecnológicos que tenga la persona. E incluso, si lamentablemente se materializa, si deciden no pagar, que es lo correcto, otra vez no pagar, y la persona remite alguna información, eventualmente podría entonces configurar además también un delito de estafa informática, que es muy ágil, es muy amplio ese delito,
Y entonces, de igual forma, aunque ya se haya dado, ya se haya materializado el riesgo, lamentablemente, de igual forma podríamos también investigarlo. Conforme el atacante vaya realizando más pasos, en este caso, transmitir información eventualmente en tercero, va dejando más rastro y es entonces más prueba a la que nosotros eventualmente podríamos acceder. Fernando, ya para finalizar el tema, ¿cómo ve usted entonces el panorama actual que tuvo cercano de los principales retos? ¿Cuáles son las actividades que están haciendo a nivel de organización las diferentes ahora para implementar lo que hay? Creo que la inteligencia artificial es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Que actualmente está tomando mucho auge. ¿Por qué? Porque por medio de la inteligencia artificial estamos viendo que los phishing actualmente son mucho más robustos, mucho más reales y pues son más creíbles, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino la suplantación de identidad es otra que está tomando mucho auge. Como digo, Maga, y no sabemos actualmente si realmente estamos actuando, estamos hablando, estamos interactuando con una persona. Entonces, tenemos que comenzar a pensar los diferentes tipos de métodos de autenticación para realmente ver si la persona es o no es. Entonces, creo que es con lo que actualmente tenemos que luchar y como dijimos anteriormente, es algo positivo, pero a la vez es algo negativo. ¿Por qué? Porque los atacantes pueden entonces empezar a hacer análisis de datos y empezar a buscar vulnerabilidades para empezar a atacar a través de eso. Entonces es algo con lo que vamos a tener que empezar a lidiar mucho más adelante. Para hablar de amenazas identificadas de gente, muchas veces trae Así es, muchas gracias por la información, gracias a las tres, a Alan también y a Juan Esteban por la moderación. Las conferencias, como les repetí antes, y los certificados los pueden pedir en nuestro sistema de atención al cliente. Como ya sé que están ansiosos de ver la culminación del partido, sí, lo vamos a poner en pantalla. Así que les agradecemos mucho de nuevo. Un aplauso para ustedes mismos y para nuestros equipos de speakers. Y ahora sí vamos con la conclusión oficial del Congreso y les pedimos que quienes se queden acompañándonos en la conclusión del partido contra Colombia. Gracias por acompañarnos.